Después de las subidas de ayer, Bitcoin confirma la tendencia alcista intradiaria, separándose incluso aún más de la bull market support band. Sin embargo, todo lo que estamos viendo es tan alcista como parece. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y comentaré qué podemos esperar de cara a las próximas horas. Bueno, la subida de ayer en Bitcoin se cerró en un más 5,10% arriba, que unido a varios días anteriores también positivos, hemos formado una subida máxima del 13,10 aproximadamente y estamos actualmente en un 11,50, 11,60 arriba. El punto es que este movimiento ascendente en gráfico diario, que de alguna forma pues genera ese conflicto en el cual pues aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo que rechaza toda esta zona de aquí, la media móvil de 100, hay de 200, perdón, diaria, que provoca mínimos decrecientes, que provoca máximos decrecientes, que puede dar paso a un movimiento a la baja, pues este movimiento alcista como que rompe con todos los patrones y deshace esa direccionalidad del gráfico diario. Hay muchas veces en las que, pues en tendencia semanal se ve mucho más claro, sí que podemos marcar una clara dirección, ya sea alcista o sea bajista. ¿Cómo? Pues con la consecución de máximos o mínimos decrecientes o la consecución de máximos y mínimos crecientes. Sin embargo, hay momentos en los cuales, pues por ejemplo, en este punto de aquí, es cierto que Bitcoin pues no es el ejemplo más claro de movimientos estancados, pero fijaros qué es lo que ocurrió en el año 2019. Después de una tendencia bajista bastante utópica, porque el precio cayó, como que hizo un movimiento bastante horizontal y luego volvió a caer. Cayó en dos fases solo. Una primera fase aquí y una segunda fase aquí. Lo que hizo el precio fue formar un gran movimiento alcista. Este punto de aquí que rompió pues con varios de los niveles de resistencia y soporte anteriores, ¿no? Una vez formado esto, ¿qué es lo que vivimos en el propio gráfico semanal? Un mercado bajista o una tendencia bajista al uso dentro de un gran mercado alcista. Es decir, dentro de un ciclo alcista mensual vivimos una tendencia bajista en gráfico semanal, algo que no se había vivido en toda la historia de Bitcoin, algo que estamos volviendo a vivir a grandes rasgos en la actualidad. Pues esto formó una especie de movimiento distinto, no habitual, porque no terminaba ni de formar mínimos crecientes, pero tampoco eran del todo mínimos decrecientes, porque aquí teníamos un último gran mínimo y estábamos formando un movimiento ascendente. Era como algo que podía generar ese conflicto, ¿no? Pues en otro nivel estamos ahora formando una estructura similar, pero en gráfico diario. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por lo que he comentado al principio. El punto es que ahora mismo hay que jugar con distintas temporalidades. Hay que jugar con la temporalidad de 4 horas y hay que jugar con la temporalidad diaria. La temporalidad de 4 horas nos obliga a focalizarnos en esto de aquí. Es decir, nos obliga a focalizarnos en lo último que estamos viendo, en esto. Nos tiene que dar igual todo lo demás. ¿Por qué? Porque de este brazo impulsivo no sabemos hasta dónde puede llegar. Podemos tener una cierta percepción, que ahora hablaremos de ella, pero lo que determinará hasta dónde llega este movimiento es el punto en el cual dejemos de hacer máximos y mínimos crecientes. Hasta ahora jugábamos con este máximo de aquí y con este mínimo de aquí. Cuando el precio ha formado este movimiento, ¿con qué estamos jugando? Con este mínimo de aquí y con este máximo de aquí. Esto lo hemos olvidado. Estamos en una fase mucho más avanzada. Y en el momento en el cual el precio venga de bajada y se levante, eliminaremos esto de aquí y volveremos a jugar con otro nivel más avanzado. Y así es como se va creando esa tendencia alcista. Ahora mismo, como digo, el punto es este de aquí. Es lo que tenemos que tener como referencia. Y es lo que nos tiene que indicar si el respeto de esos niveles va a permitir que el precio siga tirando, siga tirando, siga tirando, siga tirando. Esto de aquí no nos interesa. 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 Tampoco en 4 horas. Ahora veremos en qué nos interesa. Pero en 4 horas no nos interesa. Del mismo modo que en gráfico semanal, cuando, por ejemplo, cuando tú has finalizado
en este caso la tendencia bajista y demás, haces la cuña, no sé qué, pues ¿qué es lo que te deja la tendencia bajista? Niveles máximos, mínimos, estructuras que el precio pues ha respetado anteriormente en forma de máximos y en forma de mínimos, ¿no? Constantemente. Tú para hablar de tendencia alcista no tienes en cuenta esto. Tú tienes en cuenta esto de aquí. Esto de aquí pueden ser resistencias, soportes que te molesten durante tu trayectoria alcista, sí, pero tú te focalizas en romper este máximo de aquí, no este máximo de aquí. Porque el romper este máximo es lo que a ti te da el impulso, el pullback y la continuación. Pues lo mismo está ocurriendo ahora en 4 horas. No nos tenemos que focalizar en los máximos previos y anteriores, así como en los mínimos. Tenemos que focalizarnos en lo que está haciendo el movimiento ahora mismo. Y el motivo es muy simple, y es que el punto en el cual nos tienen que molestar o importar los anteriores grandes máximos y mínimos es en gráfico diario. Es decir, en 4 horas, ¿qué es lo que hemos visto? Si extrapolamos, de hecho lo vamos a coger y lo vamos a poner ahí. Esto de aquí. Lo quito, lo pongo aquí. Esto es el gráfico de 4 horas, ¿vale? ¿Qué significa este gráfico? Significa que este movimiento alcista en gráfico diario ha provocado un impulso, un pullback y una continuación, con lo cual ha provocado una tendencia alcista en 4 horas. Bien, en gráfico diario, ¿qué es? Nada, un impulso. Pero es que es un impulso que viene de un contexto negativo, por lo que hemos comentado al principio del vídeo. Contexto negativo, vamos a ver, contexto negativo. Pero es que además no solo viene de un contexto negativo, sino que se mantiene dentro de ese contexto. Es decir, tú puedes estar dentro de un rango que este movimiento de aquí es igual que este y que este. Es decir, no tiene ningún tipo de valor. Ahora bien, si tú alargas este movimiento, vienes de un contexto negativo, pero has salido del rango. Con lo cual, cuidado porque esto ya tiene más valor. Pues en el punto en el que nos encontramos, estamos igual. Venimos de un contexto negativo, pero es que nos mantenemos dentro de ese contexto porque el nivel que nos permite salir del mismo, es decir, los 66.500, el máximo anterior, no se ha roto aún. ¿Y qué es lo que crea una tendencia? ¿Qué es lo que ha formado esta tendencia alcista en 4 horas? El impulso, el pullback y la continuación, los máximos y los mínimos crecientes. ¿Qué es lo que tenemos en gráfico diario? El impulso, si lo queréis ver, el pullback en forma de A, B, C, y ahora estamos dentro de la continuación. Podríamos estar, pero lo único que tenemos seguro son los mínimos crecientes. El máximo no es creciente. Perdón. El máximo no es creciente aún. ¿Esto qué significa? Significa que del mismo modo que aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que formó Bitcoin aquí? Un impulso, un pullback y una continuación. Intentó formar esa consecución de máximos y mínimos crecientes. ¿Lo consiguió? No. ¿Formó un mínimo creciente? Sí, claramente. ¿Formó un máximo creciente? Hombre, al uso sí. ¿Por qué? Pues porque el anterior máximo era los 62.759,32 y el precio subió hasta los 65.056,07. Vale, pero técnicamente hablando, ¿cómo se formó ese máximo? Una vela fuerte, freno, freno, giro. Es decir, aquí se intentó ya cambiar de tendencia en gráfico diario, pero no se consiguió. Aquí se está volviendo a intentar cambiar de tendencia en gráfico diario. Veremos si se consigue. ¿Cómo podemos saber si se consigue? Simplemente focalizándonos en esto de aquí, en este movimiento y en este intento de ruptura de los máximos anteriores. Podríamos decir, oye, si el precio ahora se va para abajo, ¿qué es? ¿Un rechazo o es un pullback en gráfico de 4 horas para seguir subiendo? Bueno, la realidad es que
podría ser ambas cosas. Dentro de un entorno normal, yo te diría es un pullback para seguir subiendo. Dentro del entorno actual, yo me decantaría más por un rechazo. En el caso de que el precio muestre debilidad y forme un movimiento a la baja. El rechazo, como comentábamos ayer, ¿implicaría esto de aquí? No. El rechazo, en otras circunstancias, en un gráfico diario ordenado, sí que podría significar. A ver, perdón. Sí que podría significar, oye, hemos rechazado este nivel, esta estructura para abajo, doble techo. Y cuando digo para abajo, digo a los 56.000. Pero dentro de todo este movimiento volátil, con poca claridad en la dirección, el rechazo puede ser un pequeño rechazo que te lleva a los 61, de los 61 pues parece que te levantas incluso más, de aquí pues te vuelves a ir un poquito para abajo y no tienes claridad en lo que estás haciendo, cuando en realidad en el momento en el que hay dirección es muy sencillo todo, no hay complicaciones. Analizad los momentos donde hay dirección en Bitcoin o en cualquier activo. No hay tantas vueltas, no hay tantas historias, hay dirección y punto. ¿Qué es lo que ocurrió después de este doble techo de aquí? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, cuña. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando terminó este mercado de aquí? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. No hay historias raras, no hay subo, caigo, giro, mortal para atrás, mortal para adelante. No, el precio se mueve de forma natural. ¿Por qué? Porque hay consenso. Y cuando hay consenso, somos capaces de aplicar estrategias de trading rentables o estrategias de inversión que nos generen ese rendimiento. Pero hay momentos de mercado donde no hay consenso. Recordad, el mercado se mueve en tendencia alcista, bajista o en rango. El rango es difícil de predecir. ¿Por qué? Porque muchas veces viene de una tendencia y el precio hace así y dices, vale, es un doble techo, cambio de tendencia. Pero luego hace así y dices, ah, no, es un movimiento correctivo en forma de ABC, doble suelo, para arriba. Luego viene para aquí a triple suelo. Y cuando te quieres dar cuenta, llevas 2 meses en rango. O 8 horas, depende de la temporalidad, o lo que sea, ¿no? Da igual. Pues el punto es este. El punto es que el grado de dificultad en el cual nos encontramos es vario. ¿Por qué? Porque hay que entrelazar muy bien diferentes temporalidades y hay que entender que el contexto del cual venimos y en el cual aún estamos no facilita el análisis. Así que hay que tener cautela y hay que entender que pues, hay momentos en los cuales podemos tomar más decisiones, hay momentos en los cuales es más sencillo ver de qué lado está la probabilidad y hay momentos en los cuales no es tan sencillo. Es normal, esto que estás viendo o que veías antes en pantalla, el gráfico, lo movemos nosotros, las personas. Hay días en los cuales estás más lúcido, más activo, con más ganas, más animado, más social, que salen más las cosas, y hay días en los que ocurre todo lo contrario. Pues imagínate, si en términos individuales ya hay esa volatilidad, imagínate si te juntas con tu edificio, o con tu comunidad autónoma, o con tu país, o con todo el mundo operando un activo concreto. Pues se incrementa y se multiplica esa volatilidad y esos momentos, es normal. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.